Cuando mi abuela falleció, me dejó $200,000, pero mis padres decidieron que mi hermano Alejandro merecía más y se apoderaron de mi herencia. Lo que ellos no sabían era lo que yo estaba a punto de hacer. El día en 1960 que se leyó el testamento de la abuela cambió todo. Estaba en el despacho del abogado, aún adolorada por el funeral de la semana pasada. Siempre tuvimos una conexión especial. Ella me enseñó a cocinar, escuchaba mis sueños y siempre confió en mí, mientras que mis padres parecían estar ocupados atendiendo las constantes demandas de Alejandro. Cuando el abogado anunció que ella me había dejado $200,000, apenas pude respirar. Era su forma de asegurarse de que estaría bien, de darme una base que, según ella, mis padres jamás me brindarían. Ella siempre tuvo un cariño especial por ti, dijo el abogado, deslizando los documentos sobre su escritorio. Asentí con lágrimas empañando la vista. Ese dinero significaba que, por fin, podría liquidar mis préstamos estudiantiles o hasta dar el primer pago de una casita modesta, algo que parecía inalcanzable con el sueldo de maestra. Durante 3 semanas, esperé la transferencia mientras hacía planes meticulosos. Incluso empecé a mirar casas sencillas en barrios tranquilos, imaginando un nuevo comienzo. Pero el dinero nunca llegó. Una noche, al volver a casa, encontré a mis padres sentados en la mesa de la cocina, con una seriedad inusual. Las manos de mi madre, Laura, estaban demasiado apretadas y mi padre, Roberto, evitaba mirarme a los ojos. «María, necesitamos hablar», dijo Laura con esa voz suave que siempre anunciaba malas noticias. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué sucede?». Roberto aclaró la garganta. «Se trata del dinero de la abuela». Mi estómago se hundió. «¿De qué se trata?». «Tuvimos que tomar una decisión difícil», explicó Laura, extendiendo la mano hacia mí. Yo me repliqué instintivamente. «Roberto», suspiró profundamente. «Tu hermano necesita ese dinero más que tú. Está ahogado en deudas de su negocio, y si no recibe ayuda pronto, lo perderá todo». Los miré, incrédula, y luego con creciente horror. «Le entregaron mi herencia. A Alejandro». Laura esbozó una sonrisa triste, esa que tanto detestaba. «Mariana, ¿vas tan bien? Eres independiente y responsable. Alejandro no es como tú. Él necesita más apoyo». «Ese dinero era mío», solté con voz apenas audible. «La abuela quería que lo tuviera. Somos familia», afirmó Roberto con tono firme. «Hacemos lo que es mejor para todos». Sentí como si alguien me hubiese dado un puñetazo en el pecho. Durante un instante, no pude hablar ni respirar. Esto no podía estar pasando. No tenían derecho, logré decir con la voz temblorosa. Esa era mi herencia. La abuela la dejó para mí, no para Alejandro ni para ustedes. Laura intentó acercarse nuevamente. «Cariño, trata de entender. El negocio de Alejandro está a punto de hundirse. Él tiene una familia que mantener. ¿Y yo no sirvo para nada?». Me levanté tan rápido que casi derribo la silla. «Trabajé en 2 empleos para costear mi universidad mientras ustedes respaldaban los fracasos de Alejandro. Nunca pedí nada». El semblante de Roberto se endureció. «Eso no es justo, Mariana. Siempre hemos tratado de darles a ambos lo mismo». Reí de forma áspera, un sonido que me dolió hasta a mí. «¿Igualdad? ¿Cuándo fue que algo fue realmente igual? A Alejandro le regalan autos nuevos en su cumpleaños. A mí me dan un suéter. Cuando él comete errores, ustedes lo rescatan. Si yo logro algo, se espera que lo acepte sin protesta. Nada aquí es equitativo. Algún día lo entenderás», replicó Laura con esa paciencia irritante. «Cuando tengas tus propios hijos, verás que a veces uno necesita más que el otro». La revelación me golpeó como una ola. «Esto no es la primera vez, ¿verdad? Ustedes han estado quitándome para dárselo a él toda la vida». El silencio de ellos lo dijo todo. «¿Cuánto?», exigí con voz firme. «¿Cuánto exactamente le dieron?». Roberto se removió incómodo. Todo. Él necesitaba absolutamente todo.
El mundo comenzó a girar. $200,000, mi futuro, mi seguridad, todo se había esfumado. «Van a devolverlo», declaré. Laura se mostró sorprendida. «Mariana, no podemos simplemente...». «No me importa cómo lo hagan. Ese dinero es mío, legalmente mío. No tenían ningún derecho a tocarlo». «Somos tus padres», replicó Roberto, como si eso justificara todo. «Nosotros tomamos decisiones por la familia». «Ya no», afirmé, agarrando mis llaves. «No conmigo». Salí, golpeando la puerta al cerrarla. Dentro del auto, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Me habían traicionado de la peor manera posible. Habían robado mi futuro y esperaban que lo aceptara, como siempre lo había hecho. Pero esta vez sería distinto. Esta vez no me quedaría callada con mi enojo y decepción. Esta vez iba a luchar. Esa noche me refugié en un motel económico, sin poder enfrentar la idea de volver al departamento que compartía con una compañera. Necesitaba estar sola, pensar. Al amanecer, mi dolor se transformó en determinación. Conduje directo al despacho del abogado de la abuela, sin pedir cita. «Doña Lucinda», saludó el abogado, sorprendido de verme. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito revisar nuevamente el testamento de la abuela», respondí, «y saber si mis padres tenían algún derecho legal para apropiarse de mi herencia». Frunció el ceño e indicó que me sentara. «¿Apropiarse de tu herencia? No entiendo». Expliqué lo ocurrido, manteniendo mi voz firme a pesar del enojo que rugía en mi interior. Su ceño se profundizó al escucharme. «Esto es altamente irregular», comentó. «Permíteme sacar el testamento». Tecleó en su computadora y giró la pantalla para que pudiera verlo. Allí estaba, en negro sobre blanco. «A mi nieta, Mariana Isabel Torres, le lego la suma de $200,000 a ser transferidos directamente a su cuenta personal. No hay lugar a dudas», afirmó. «Ese dinero fue dejado específicamente para ti, no para que tus padres lo dispongan a su antojo. Ellos no tenían derecho legal a acceder a esos fondos». «Entonces, ¿lo que hicieron fue ilegal?» «Lamentablemente sí. Esto constituye fraude y hasta robo. Habrían tenido que falsificar documentos o engañar al banco para redirigir los fondos». Mis manos temblaban. Lo había esperado, pero escucharlo confirmado lo hacía real. «¿Qué opciones tengo?» «Puedes interponer una demanda civil para recuperar tu herencia. Dado lo claro del testamento, tienes un caso sólido». Hizo una pausa. «Pero recuerda, Mariana, se trata de tu familia. ¿Estás preparada para lo que esto pueda significar en tus relaciones?» Pensé en años sintiéndome relegada, trabajando hasta el agotamiento mientras veía a Alejandro recibir oportunidades sin fin. Recordé la traición en sus miradas, no solo cuando me quitaron el dinero, sino cuando me atreví a oponerme. «¿Qué relaciones?», dije. «Ellos ya tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía». Asintió, con comprensión en sus ojos. «Te puedo recomendar a alguien especialista en derecho sucesorio. ¿Quieres que te llame?» «Sí», contesté. «Y quiero copias de todo. El testamento, cualquier correspondencia, todo lo que demuestre lo que la abuela deseaba». Mientras reunía los documentos, sentí algo que hacía días no experimentaba: esperanza. Mis padres me habían subestimado. Pensaron que aceptaría todo, como siempre. Se equivocaban. Me remitieron a una abogada astuta, de mirada penetrante, llamada Clara Rodríguez, quien no perdió tiempo en rodeos. Revisó los papeles, hizo preguntas directas y, ese mismo día, trazó una estrategia. «Empezaremos enviando una carta formal de reclamación», explicó. «Muchos casos se resuelven en esta etapa. Si no responden de forma adecuada, procederemos con la demanda». Asentí firmando donde se requería. «¿Cuánto tiempo suele tardar?» «Depende de su reacción», respondió. «Pero con las pruebas que tenemos, sería imprudente que se opusieran». Al día siguiente, la carta fue enviada. La respuesta de mis padres no llegó en forma de argumentos legales, sino a través de una avalancha de llamadas y mensajes.
¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? Lloró mi madre, Elena, en un mensaje de voz. Te criamos mejor que esto. Roberto fue más directo. ¿Vas a destruir a la familia por dinero? ¿Es esa tu forma de ser ahora? No respondí. Decidí dejarlos en su pánico, hacerles sentir una pizca de la traición que yo había sufrido. Cuando Clara llamó para decirme que no habían respondido formalmente, avanzamos con la demanda. Esperaba sentir nervios al demandar a mis propios padres, pero en lugar de eso, me sentí serena. Por primera vez, estaba defendiendo mis propios derechos. 3 días después de entregar los documentos, Alejandro apareció en mi trabajo. «Estás siendo irracional», me dijo acorralándome en el estacionamiento. «Ni siquiera necesitas ese dinero. Tengo hijos, una hipoteca y un negocio al borde del colapso», agregué. «Quizás si te esforzaras en lugar de esperar rescates, no estarías en esta situación». Su rostro se puso colorado. «Siempre has tenido envidia de mí». «¿Envidia?», reí con amargura. «¿De qué? ¿De tu derecho innato de depender siempre de mamá y papá? No, Alejandro, no tengo envidia, estoy harta». «Ellos nunca te perdonarán», advirtió. «Yo no, soy la que necesita perdón». Esa misma noche, Elena volvió a llamar. Su voz, esta vez, era menos airada y más asustada. «Mariana, por favor, podemos llegar a un acuerdo. La presión en el corazón de papá es alta. Nunca quisimos lastimarte». «Devuélvanme mi dinero», dije, sin rodeos. «Todo. No podemos. Se ha ido. El negocio de Alejandro». «Entonces nos vemos en los tribunales», interrumpí y colgué. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Ellos esperaban que me rindiera, que la lealtad familiar hiciera que aceptara lo injusto. Pero estaban aprendiendo algo nuevo sobre mí. Era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Clara no solo construyó un caso sólido, sino que descubrió la verdad oculta. A través de solicitudes de documentos e intimaciones, desenterró la magnitud de lo que mis padres habían hecho. «Falsificaron tu firma», me dijo en una reunión, deslizando un papel sobre la mesa. «Este es el formulario por el cual redirigieron la herencia a su cuenta. Mira, esto debía ser tu firma». Observé la imitación descuidada de mi letra. Ni de cerca es como yo firmo. Exactamente. Y hay más. Me entregó otro expediente. Inventaron una carta, supuestamente de la abuela, en la que se decía que aunque el dinero estaba a tu nombre, era para uso familiar, a discreción de tus padres. Mis manos temblaban de rabia. La abuela jamás escribiría algo así. Sabía muy bien quiénes eran ustedes. «El banco debió haberlo detectado», comentó Clara negando con la cabeza. «Pero seguramente confiaron en tus padres como ejecutores. Fue un trabajo chapucero en todos los sentidos». Tragué saliva. ¿Enfrentarán cargos criminales? Pueden. Lo que hicieron constituye fraude, falsificación y posiblemente abuso contra ancianos, ya que distorsionaron los deseos de la abuela tras su fallecimiento. Corresponderá a la Fiscalía decidir si proceden con esos cargos. La idea me mareó. Yo solo quería justicia, sin pensar que mis padres podrían acabar con antecedentes penales, o peor aún, en la cárcel. ¿Quieres reconsiderarlo?, preguntó Clara suavemente, notando mi semblante. Podríamos negociar un acuerdo sin involucrar lo criminal. Pensé en todas las veces que eligieron a Alejandro en lugar de mí, en cómo se apropiaron de lo que me pertenecía sin reparos, esperando que yo aceptara. Recordé a la abuela, quien quería darme seguridad, y cómo ignoraron sus últimos deseos. «No», dije con determinación. «Quiero que enfrenten todas las consecuencias». Sabían perfectamente que estaban haciendo algo malo, pero lo hicieron igual. Se creyeron intocables. Clara asintió. «Entonces seguiremos adelante. Pero prepárate, las cosas se pondrán aún más feas antes de mejorar». Y tenía razón. Esa misma noche recibí un mensaje de Roberto que me heló la sangre. «No. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?
Si sigues así, ya no tendrás familia. No era un ruego, era una amenaza, y confirmaba todo lo que necesitaba saber. Ellos no sentían remordimiento, solo pena por haber sido descubiertos. Llegó el día de la audiencia con una sensación de inevitabilidad. Me vestí cuidadosamente con un traje azul marino que había comprado para entrevistas y recogí el cabello de forma elegante. Quería parecer compuesta y profesional, nada parecido a la hija emocional e irracional que pretendían pintarme. El juzgado era modesto, con bancos de madera y una luz fluorescente. Bastante dura. Clara se sentó a mi lado, brindándome seguridad, mientras mis padres ingresaban acompañados de su abogado, un hombre con el traje visiblemente grande para él. Alejandro apareció al final, sentándose detrás de ellos, con los brazos cruzados y una postura defensiva, evitando mirarme. Cuando la jueza entró, un silencio se apoderó de la sala. Ella era mayor de lo que había imaginado, con cabello canoso y gafas de lectura sobre la nariz. Revisó los documentos con meticulosa precisión. «Este es un caso claro de fraude sucesorio», comenzó Clara cuando le pidieron su intervención. «El testamento es inequívoco. Los acusados no tenían derecho legal sobre los fondos desviados. El abogado de mis padres intentó argumentar que existía un acuerdo verbal, que la abuela les había dicho que el dinero era para uso familiar». «¿Tienen alguna prueba de ese acuerdo verbal?», preguntó la jueza. «No, su señoría», admitió el abogado. «¿Y qué me dicen de esta carta?». Levantó el documento falsificado. «¿Quién la escribió?». «Mi madre, Elena», se removió en su asiento. Mi padre, Roberto, miraba fijamente al suelo. «Creíamos que reflejaba los deseos de mi madre», dijo Roberto al fin. «Pero ella no la redactó», insistió la jueza. «No, su señoría». Con eso, la defensa se desmoronó. La jueza centró su atención en la firma falsificada en los formularios bancarios. «Señora Elena, ¿falsificó usted la firma de su hija?». La voz de mi madre se hizo apenas audible. «Sí». No sentí satisfacción, solo un vacío. Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Planearon y ejecutaron la traición, confiando en que yo no lucharía. La decisión fue contundente. Las pruebas demuestran claramente que los acusados desviaron fondos destinados a la demandante. El tribunal ordena la restitución total de $200.000, además de honorarios legales e intereses. Roberto intentó objetar, pero su abogado lo silenció con un gesto. Además, continuó la jueza, remito este caso a la Fiscalía para posibles cargos criminales. Este tribunal no tolera el fraude sucesorio, especialmente cuando se aprovechan los lazos familiares. Al salir, me encontré con la mirada de mi madre. No había comprensión ni remordimiento, solo el asombro de ver que sus acciones tendrían consecuencias y la ira de haberme traicionado. La sentencia debería haber sido el final. Mis padres fueron condenados a devolver cada centavo con intereses y honorarios, sumando casi $250.000. Pero cuando Clara intentó hacer efectiva la sentencia, surgió otro obstáculo. «Aseguran que no tienen el dinero», me dijo en una reunión posterior. «Dicen que lo gastaron en las deudas del negocio de Alejandro y que no poseen liquidez». Me recosté en la silla sin sorprenderme. «¿Y ahora qué?». «Solicitaremos una auditoría financiera obligándolos a revelar todos sus activos. Si de verdad no tienen efectivo, pondremos un gravamen sobre su propiedad. Ustedes tienen casa propia, ¿no es así?». Asentí. La casa en la que crecí, una espaciosa vivienda de 4 habitaciones en un buen barrio, llevaba años pagada. Entonces, ese es el punto de partida. Presentaremos el gravamen y si no pueden reunir la suma, tendrán que vender la propiedad para satisfacer la deuda. La idea me hizo dudar. Por más enfadada que estuviera, desalojar a mis padres de su hogar me parecía excesivo. ¿No hay otra opción? Pueden solicitar un préstamo con garantía hipotecaria o liquidar otros activos. Pero eso es problema de ellos, no tuyo, dijo Clara suavemente. Mariana, ellos te robaron. Cometieron fraude. No dejes que la culpa nuble tu juicio.
Tenía razón. Esto no se trataba de venganza, sino de justicia. Firmé los documentos necesarios para proceder. En pocos días, la presión se hizo sentir. Mi madre, Elena, llamó con la voz temblorosa, entre rabia y miedo. «Van a embargar nuestra casa, Mariana». «¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar a tus padres sin hogar?» «Quiero lo que es mío», respondí con firmeza. «Encuentren una solución. No tenemos esa cantidad. Entonces véndanla. Reduzcan su estilo de vida como hacen las personas. Normales cuando no pueden sostener sus gastos». «Estamos hablando del futuro de Alejandro». «No, es mi futuro, el que la abuela deseaba para mí». Poco después, Alejandro llamó. «¿De verdad vas a hacer esto con ellos? Después de todo lo que han hecho por ti». «¿Qué han hecho exactamente por mí, Alejandro? Además de quitarme lo que era mío para dártelo a ti. Eres muy egoísta, sabes que mi negocio anda mal». «Eso es problema tuyo», dije sorprendida, por la frialdad en mi voz. «Quizás deberías esforzarte más. ¿No es eso lo que siempre nos decían?». Colgué sin sentir culpa, sino alivio. Años cargando con expectativas, decepciones y favoritismos. Finalmente, me liberaba. Una semana después, Clara me llamó con novedades. «Han solicitado un préstamo hipotecario. El monto total se transferirá a la cuenta de garantía el próximo viernes». La victoria tenía un sabor más dulce del que había imaginado. El dinero llegó en la tarde del viernes. 247.832. $14 la cantidad exacta, hasta el último centavo. Tan precisos como siempre fueron mis padres, fríos y meticulosos. Debería haber sentido que se cerraba un ciclo. Sin embargo, una inquietud persistía. El dinero estaba de vuelta, pero algo seguía sin resolverse. Quizá era saber que, a pesar de todo, ellos nunca comprendieron lo que hicieron mal. Concerté una última reunión con Clara para firmar los documentos finales y cerrar el caso. «En realidad, hay algo más que debemos discutir», dijo después de que firmara el último papel. «La Fiscalía ha decidido continuar con las acusaciones criminales por falsificación y fraude. Han preguntado si deseas hacer una declaración de impacto como víctima. Esto no estaba en mis planes. El caso civil trataba solo de recuperar mi dinero. Las acusaciones criminales podían conllevar cárcel y manchar mi historia familiar. ¿Realmente podrían enviar a mis padres a prisión? Es posible, aunque poco probable para delincuentes primerizos de su edad. Lo más probable es libertad condicional y multas, pero será público. Todos sabrán lo que hicieron. La idea de ver a mis padres otra vez en los tribunales, ahora, como acusados criminales, no me complacía. Sin embargo, que ellos se salieran con la suya solo financieramente, no me parecía justo. Haré la declaración. Decidí. Deben saber que esto no se trata solo de dinero. El proceso criminal avanzó a un ritmo más lento que el civil. Pasaron meses. Utilicé parte de mi herencia para dar el primer pago a una casita pequeña. Invertí el resto. Cambié de empleo y conseguí una posición en un colegio que valoraba mi experiencia. La vida siguió su curso. Una noche, recibí un mensaje de un vecino. ¿Supiste que tus padres están vendiendo la casa? No había tenido noticias. Desde el fin del proceso civil, sus llamadas y mensajes se habían reducido. Ese fin de semana, pasé por el barrio y vi el cartel del agente inmobiliario en el jardín delantero. Precio rebajado. Estaba impreso, en letras rojas. El préstamo hipotecario que habían solicitado para pagarme había dejado sus finanzas al límite. Con el proceso criminal en curso y las facturas legales acumulándose, ya no podían mantener la casa. Sentí un nudo en el pecho. No era exactamente arrepentimiento, sino la triste certeza de que todo había cambiado. La casa en la que crecí, donde me sentí amada y a la vez ignorada, pronto pertenecería a extraños. Esa noche redacté mi declaración de impacto. Ya no se trataba de venganza, sino de la verdad. La audiencia criminal se programó para principios de diciembre, casi
un año después del fallecimiento de la abuela. No volví a ver a mi familia desde el caso civil, pero a través de conocidos, supe que mis padres habían vendido la casa por muy poco y se mudado a un modesto departamento de 2 habitaciones en otra parte de la ciudad. Y el negocio de Alejandro, inevitablemente, fracasó. Llegué al juzgado temprano, deseando estar preparada antes de que ellos ingresaran. Clara se sentó a mi lado, brindándome seguridad. Cuando mis padres entraron, apenas los reconocí. Roberto parecía más envejecido, con los hombros caídos, y el cabello de Elena, antes tan arreglado, ahora mostraba más canas que rubio. Ni siquiera me miraron. Lo que más me sorprendió fue ver a Alejandro entrar solo, sentado en el lado opuesto. Su rostro estaba tenso y evitaba cualquier contacto visual. «¿Qué ocurre?», susurré a Clara. Ella encogió los hombros. Dinámicas familiares. Quizá él los culpa por el fracaso del negocio. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado con pasos firmes. «Su señoría», comencé. «Este caso no se trata solo de dinero. Es sobre la confianza y la familia. Mi abuela quería darme seguridad financiera porque sabía que siempre tuve que luchar sola. Mis padres me arrebataron eso, no por necesidad, sino porque nunca creyeron que merecía el mismo apoyo que le daban a mi hermano. Vi cómo mi madre se estremecía. No deseo que terminen en prisión. Quiero que entiendan su error, no solo legalmente, sino moralmente. Traicionaron mi confianza y los últimos deseos de mi abuela, asumiendo que yo sería demasiado débil para defenderme. No pido un castigo adicional, solo que el tribunal reconozca que algunas heridas no se curan con dinero». La jueza asintió pensativamente y se dirigió a mis padres. «Señor y señora, el tribunal los condena a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la asistencia obligatoria a un curso de educación financiera. Este tribunal no puede reparar las relaciones familiares, pero tal vez el tiempo y la reflexión lo permitan». Al salir, me sorprendió encontrar a Alejandro esperándome. «¿Podemos hablar?», preguntó sin la confianza habitual en su voz. Nos sentamos en un banco en el pasillo, con una distancia incómoda entre nosotros. «Lo siento», dijo finalmente. «Por el dinero. Por todo». Lo miré, buscando esa manipulación de la que ya estaba cansada. «¿Por qué te mantienes alejado de ellos?». «Porque ellos también me mintieron», respondió apretando la mandíbula. «Me dijeron que la abuela había dejado el dinero para mí, que siempre había sido mío. Cuando descubrí la verdad durante el proceso civil, no pude creerlo. Arriesgaron todo, quebrantaron la ley, solo para seguir dándome ayudas que jamás pedí. Era lo último que esperaba oír». «¿No lo sabías?». «Solo cuando ya era tarde. Para entonces, el dinero se había ido y ellos estaban perdiendo la casa. Les dije que estaban solos, no puedo arreglar lo que hicieron». Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con mi hermano. Ambos habíamos sido heridos por el amor distorsionado de nuestros padres. Él por un exceso de indulgencia y yo por la negligencia. Tras la audiencia, mis padres trataron de acercarse. Elena extendió su mano, temblorosa. «Mariana, por favor, ¿podemos hablar un minuto?». Los miré, esas personas que me criaron y al mismo tiempo me traicionaron de la manera más fundamental. Roberto tenía una expresión de desesperanza, y Elena, los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Qué queda por decir?», pregunté. «Nunca me han escuchado. ¿Por qué ahora sería distinto?». «Cometimos un error terrible», dijo Roberto. «Ahora lo sabemos. Un error es olvidar pagar una cuenta. Lo que hicieron fue premeditado. Lo planearon, lo ejecutaron y mintieron. Falsificaron documentos. Solo se detuvieron porque los descubrieron». Elena secó sus lágrimas. «Te queremos. Mariana, eres nuestra hija. Por favor, no destruyas a la familia por esto». La ironía casi me hizo reír. «Yo no destruí a la familia. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que mi herencia era para ustedes». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Roberto. «Díganos.
¿Cómo podemos arreglar esto? Reflexioné profundamente. ¿Había algo que pudieran hacer? ¿Alguna acción que reparara esa brecha? Pensé en años de favoritismo velado, en la expectativa de que yo triunfaría mientras salvaban a Alejandro. Pensé en los innumerables pequeños golpes que llevaron a esta traición imperdonable. No creo que puedan arreglarlo, dije finalmente. Algunas cosas no. Se pueden remediar con disculpas o promesas de cambiar. La confianza, una vez rota así, no vuelve a ser la misma. ¿Entonces es eso? La voz de Elena se quebró. ¿Simplemente has decidido cortar con nosotros? Sí, dije con una extraña ligereza. Ustedes eligieron hace tiempo. Ahora yo elijo lo mío. Me di la vuelta y me alejé. Sus voces me llamaban en el pasillo, pero no miré atrás. Afuera, el aire fresco de diciembre llenaba mis pulmones con una claridad que hacía meses no sentía. Al salir del juzgado, Alejandro estaba junto a mi coche. ¿A dónde vas ahora? A casa, respondí. Ahora tengo mi propia casa, una chiquita, pero es mía. Asintió. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? No para hablar de ellos, sino para conversar. Tal vez para empezar de nuevo. Lo pensé. Alejandro y yo nunca habíamos sido muy cercanos, en parte por la rivalidad impuesta por nuestros padres. Tal vez. No lo sé todavía. Bueno, para lo que vale, creo que hiciste lo correcto, dijo. Subí al auto y me alejé del juzgado, dejando atrás el pasado. El camino por delante era incierto, pero completamente mío. Sin expectativas, sin comparaciones, solo el futuro que la abuela deseaba para mí. Uno en el que pudiera tomar mis propias decisiones, libre del peso de obligaciones distribuidas de manera injusta. La primavera llegó, trayendo consigo nuevos comienzos. Mi casita, un modesto hogar de 2 dormitorios con un pequeño porche perfecto para una mecedora, se llenó de las flores que planté. Narcisos y tulipanes adornaban el sendero, un estallido de colores contra la pintura azul recién aplicada. Dentro, creé un hogar que era enteramente mío. Muebles cómodos elegidos por su funcionalidad y calidez, estantes llenos de libros que realmente leía en lugar de adornos para impresionar a los visitantes. La colcha de la abuela colgaba orgullosa en la sala, un recordatorio de su amor y de su último regalo para mí. La herencia, cuidadosamente invertida con la ayuda de un asesor financiero, fue creciendo poco a poco. Liquidé mis préstamos estudiantiles. Formé un fondo de emergencia y aún así me quedaba lo suficiente para tener seguridad y pequeños gustos. Por primera vez, ya no vivía al día, contando centavos y trabajando horas extras solo para pagar el alquiler. Mi nuevo empleo en un colegio de mayor prestigio me trajo un leve aumento y, más importante, compañeros que valoraban mis aportes. Me integré en una comunidad de huertos urbanos, hice nuevos amigos e incluso salí en algunas citas. La vida se desarrollaba de manera inesperada, pero bienvenida. De vez en cuando llegaban noticias de mis padres. Estaban pasando dificultades económicas, trabajando en empleos que jamás imaginaron tener a su edad. Su historial criminal, aunque leve, limitaba sus opciones. Vivían en un pequeño departamento y su estilo de vida se había reducido drásticamente. A veces sentía un dolor sutil. No era culpa, sino la conciencia de cómo las cosas podrían haber sido distintas. Alejandro cumplió su promesa de llamar. Al principio, nuestras conversaciones fueron torpes, ambos sin saber cómo relacionarnos sin la mediación de nuestros padres. Poco a poco, encontramos un terreno común, descubriéndonos como adultos y no como rivales en una contienda impuesta. «Preguntan por ti», comentó en una llamada. «Siempre. ¿Qué les dices?» «Que estás bien, que pareces feliz». Hubo una pausa. «¿De verdad lo estás?» «Feliz, quiero decir». Reflexioné seriamente. «Estoy en paz», respondí al fin. «No es lo mismo que estar feliz, pero es bueno, muy bueno». «Ellos aún no entienden lo que hicieron mal», admitió. «Hablan de ello como si fuera un malentendido, no un fraude». No me sorprendió.
Habían pasado años creyendo en su propia versión, que Alejandro necesitaba más, que yo necesitaba menos, que sus decisiones eran siempre por el bien de la familia, y no por una noción distorsionada de justicia. Eso ya no es problema mío, afirmé con convicción. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas para un proyecto, encontré una imagen de la abuela y de mí en mi graduación universitaria. Ella sonreía con orgullo, con su brazo rodeando mis hombros. Recordé ese día, cómo luego me llevó a cenar, solo, nosotras dos, y me dijo cuánto la inspiraba mi esfuerzo. «Nunca te rindas», me dijo. Siempre admiré esa determinación en ti. Al ver su sonrisa congelada en la foto, comprendí que ella estaría orgullosa de mí ahora, no solo por defenderme, sino por construir una vida que fuera realmente mía. La herencia era importante, pero su mayor regalo había sido mostrarme que merecía algo mejor de lo que estaba dispuesta a aceptar. Mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo invitándome a cenar. Antes, probablemente habría rechazado por ahorrar o preocuparme por mis padres, pero ahora respondí de inmediato. Sí, esa era la libertad por la que luché. No solo la seguridad financiera, sino el espacio para decidir por mí misma. Mientras me arreglaba para salir, me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No por un cambio radical en mi aspecto, sino por la confianza en mi postura y la ausencia de arrugas de preocupación que antes se dibujaban incluso en mi juventud. Me veía como alguien que conocía su propio valor. 1 año y medio después del juicio, recibí una invitación para la boda de un primo. Éramos muy cercanos en la infancia, pero con el tiempo nos distanciamos, y la invitación venía acompañada de una nota escrita a mano, en la que se expresaba la esperanza de que asistiera, a pesar de todo lo que ha pasado en la familia. Decidí ir. Era momento de enfrentar a los parientes, muchos de los cuales seguramente contaban la historia pintándome como ingrata y obsesionada con el dinero. Pero la verdad me importaba, aunque eso generara conversaciones incómodas. El lugar era un antiguo granero renovado en las afueras de la ciudad, decorado con luces de hadas y lleno de flores. Llegué temprano, queriendo orientarme antes de encontrarme con mis padres. Mi prima me recibió con un abrazo cálido. «Me alegra tanto que hayas venido», dijo. «Temía que no lo hicieras». «No me lo perdería por nada», aseguré. «¿Ya están aquí?» Ella comprendió a quién me refería. «Tus padres enviaron sus disculpas, algo de que no podían costear el viaje en este momento». La noticia me golpeó de forma extraña. Mis padres jamás faltaban a las reuniones familiares. Siempre habían sido los organizadores de las reuniones, los anfitriones de las fiestas navideñas, el pegamento que unía a la familia. ¿Y Alejandro? Él vendrá, pero solo, comentó. Escuché que se separó de Mariana. Asentí, asimilando la noticia. Más cambios, más consecuencias que se derivaron de esa traición inicial. Durante la velada, escuché fragmentos de conversación sobre mis padres. Una tía mencionó que ahora vivían en un pequeño apartamento cerca del centro comunitario, donde mi padre había conseguido un trabajo administrativo. Mi madre trabajaba a medio tiempo en una clínica. Raramente asistían a eventos familiares, alegando que era muy costoso viajar. Un tío se acercó cerca de la mesa de postres y me dijo: «Leí sobre lo que pasó, el caso en los tribunales». Me tensé, esperando un reproche. Siento que no nos dimos cuenta antes de cómo favorecían a Alejandro, de cómo se aprovechaban de ti. La abuela doña Teresa lo veía. Una vez me lo contó, pero lo descarté como drama familiar. Ella estaría orgullosa de que te hayas defendido. Sus palabras resonaron tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias», solté con voz entrecortada. Más tarde, mientras me preparaba para irme, Alejandro apareció. Se veía diferente. Más delgado, menos pulido, pero de una manera más auténtica. Salimos a conversar lejos de las miradas curiosas de los parientes. «¿Cómo estás?» «Luchando», respondió. «Mi divorcio se hará efectivo el próximo mes. Mi negocio se fue al traste.
Estoy empezando de 0 a los 35. Ahora tengo un trabajo normal, como el de los demás. Me he dado cuenta de que no. Soy tan malo en ello. ¿Y tus padres? Suspiró. Ellos están pasando por un mal momento. No es solo dinero. Han construido toda su identidad en ser esos padres exitosos y generosos. La familia perfecta. Ahora todo se derrumbó y ya no saben quiénes son. Asentí, entendiendo. Eso ya no es problema nuestro. No, aceptó. No lo es. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que el ambiente de la fiesta se filtrara a través de las paredes del granero. «¿Sabes?», dijo finalmente. «De alguna manera me hiciste un favor. Necesitaba fracasar para aprender a empezar sin una red de seguridad. De otra forma, jamás habría aprendido a defenderme por mí mismo». Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre la justicia, no la que se imparte en los tribunales, sino la que proviene de la verdad finalmente reconocida. Mis padres perdieron su hogar, su estatus, sus ilusiones. Alejandro perdió su negocio y su matrimonio, pero ganó la oportunidad de volverse verdaderamente independiente. Y yo obtuve algo invaluable: la libertad de no cargar más con el peso, de ser siempre la buena, que nunca fue lo suficientemente buena. Al final, cada quien recibió exactamente lo que merecía. Y en ese conocimiento encontré una extraña paz.